He titulado esta prédica Pon tu mirada en Jesús, y quiero comenzar con una palabra que está en Hebreos 12 del 1 al 2. Dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La expresión "puesto los ojos en Jesús" viene del origen de la palabra ver, es decir, que nuestra atención no debe estar dividida o distraída en otras cosas, sino fija con un solo objetivo, que se llama Jesucristo, nuestro Salvador. La mayor parte de las cartas de Hebreos fueron escritas a los judíos que se habían convertido al Evangelio, es decir, que habían aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero se encontraban en un constante peligro de volver al judaísmo. Ellos querían seguir practicando los ritos judíos. Eso es como cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor y antes estábamos de pronto en el catolicismo y aún nos gustaba o nuestra tradición era los santos, la idolatría, y esto el Señor le habló al pueblo hebreo para que tuvieran cuidado de no volver atrás, como dice la palabra, de no volver a pecar. Esta carta es también para que en este tiempo nosotros lo apliquemos, porque yo quiero decirles hoy algo, y es que el que quita la mirada en Cristo puede estar en peligro. Entonces, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús es alejar la mirada de todas las distracciones. En el mundo vamos a tener muchas distracciones que nos van a hacer apartarnos, nos va a llamar la atención, cosas, objetos, lugares, y no podemos cumplir el propósito de contemplar un objeto, sino que no debemos quitar nuestra mirada de Jesús para colocarla en otro lado. Es importante tener una buena visión para saber dónde ponemos nuestra mirada. Por eso que si tenemos problemas con nuestra visión, hagámonos revisar del especialista, porque no podemos salir a manejar el vehículo lo que me pasa a mí. Podemos estrellarnos. Esas gafas que nos hacen ver son las gafas con que vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo dice en Colosenses 3 del 2 al 3. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el pecado siempre entra por la vista. Yo quiero compartirles o quiero hablarles de 3 personajes en la Biblia que son ejemplo de haber puesto los ojos donde no debían. Uno de ellos es un hombre que era justo, que vivía con una persona, un tío muy bendecido, y este personaje se llama Lot. En Génesis 13, quiero hablarles del 8 al 18, dice: así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Dice entonces: Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, y yo te daré a ti y a tu descendencia
para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y corre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón. Hebrón significa comunión. Dice que junto al encinar de Manré, y Manré significa abundancia. Allí erigió un altar al Señor. Entonces, Abraham tenía una estrecha comunión con Dios. Por eso el Señor lo bendecía tanto. Por eso le dijo que iba a ser una descendencia muy grande, que Dios le iba a dar una tierra espectacular. Por eso Dios lo bendijo tanto. Ahora, el resultado de ambos se ve representado en sus familias. Abraham tuvo una gran descendencia de la cual surgió la nación de Israel. Desafortunadamente, la descendencia de Lot no fue tan prominente, porque ellos provienen del pecado de incesto, de una relación con sus propias hijas. El pecado siempre va a entrar por la vista. ¿Qué hizo Lot? Lot miró a Sodoma y Gomorra como algo bueno y precioso para él establecerse y prosperar allí. Fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta llegar hasta Sodoma. Y él quería obtener ganancia material. Luego se convirtió, dicen que en un hombre importante en Sodoma. Eso quiere decir que él terminó viviendo en Sodoma, pero pagó un precio muy caro, ya que sus hijas aceptaron la moral de Sodoma. Entonces, ¿cuáles fueron los errores que cometió Lot? Lo primero es que Lot no consideró a Dios al momento de tomar su decisión. Para ese momento, Lot estaba bendecido, ya que por haber estado cerca a su tío Abraham, él había recibido la bendición de Dios. Y como consecuencia, sus bienes habían crecido en sobremanera. El problema de Lot es que no comprendía que la abundancia provenía de Dios. Él no puso su mirada en el Señor. Solo le importó ¿qué? La ambición. Y esto lo condujo hasta Sodoma, una ciudad rica y muy próspera, pero desafortunadamente dañada por el pecado. El segundo error que cometió Lot fue que miró la prosperidad sin tener en cuenta los riesgos espirituales. Al separarse de Abraham, se apartó de la cobertura de la bendición de Dios. Ahora, no es que los hijos de Dios no podamos prosperar, pero no podemos buscar la abundancia renunciando a los principios bíblicos y a la bendición de Dios, porque él fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y van a haber lugares que nos van a llamar la atención. Hay un lugar, por ejemplo, en Estados Unidos, que llama mucho la atención porque su ciudad es maravillosa, es bonita, han llevado construcciones majestuosas, pero dicen que es la ciudad del pecado. Y uno como cristiano, creo yo no lo conozco, pero uno como cristiano al ir a este lugar, yo creo que nuestro espíritu se contrista, nos va a afectar de alguna manera porque dicen que es un lugar muy pesado, es un lugar de pecado. Nosotros no podemos estar yendo, porque dice la palabra que hace un justo en Sodoma. No podemos estar yendo a una ciudad, a un lugar donde no vamos a sentir esa paz, donde no nos vamos a sentir cómodos. Tal vez van a haber trabajos que nos va a llamar la atención porque hay buen dinero, pero ¿qué tal si ese trabajo me va a apartar de mi familia? Si no es la bendición. Así que hoy le hablo a los hombres y nuestro trabajo es por encima de todo cuidar la integridad de nuestro hogar. Lot tal vez tenía temor de Dios, pero él no tenía celo por Dios. Él no conservó su pureza espiritual en medio de su familia, porque lamentablemente ofreció a sus hijas a los hombres de aquel lugar. ¿Y cuáles fueron los resultados? Perdió a su esposa, perdió su casa, perdió todos sus bienes y desafortunadamente pecó con sus hijas. Así que cuando una familia ama más al mundo que a Dios, el matrimonio se ve amenazado y los hijos traspasan los límites espirituales y morales. La palabra dice en 1 de Juan 2:15 al 17,
No amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. El amor al mundo es un asunto interno del ser humano, porque comienza en el corazón y se caracteriza por tres actitudes. Lo primero es un intenso deseo por un placer físico. Es un intenso deseo por satisfacer los deseos físicos. Miramos, deseamos. Lo segundo es un intenso deseo inalcanzable por todo lo que vemos. Codiciamos acumular, nos encantaría acumular cosas, nos inclinamos ante el materialismo. Lo otro, tal vez es el orgullo de nuestros logros y posesiones, es estar obsesionados por obtener y por mantener un elevado nivel social para que los demás nos consideren importantes. ¿Saben una cosa? El fracaso más grande de Lot no fue haber dejado a Abraham o haber vivido en Sodoma y Gomorra, sino haber fallado en la formación espiritual de su familia. No podemos nosotros poner en riesgo la vida de nuestra familia por encima de darnos un gusto, por encima de ir a un lugar donde no nos conviene. Tenemos que por encima prevalecer nuestra formación espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, por encima de todo. El segundo hombre que yo quiero hablarles hoy, que puso su mirada equivocada, fue Sansón. Sansón era un hombre con mucho poder, un hombre escogido, apartado, pero puso sus ojos en la persona equivocada. Y eso está en Jueces 16, del 4 al 21. Dice que pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Con su insistencia arrancó el secreto de su fuerza. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Ante eso, Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo te puede atar y dominar. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Él abrió su corazón. Él cayó ante los deseos de la carne. Él cayó ante la seducción. Sansón era uno de los grandes jueces de Israel. Era un hombre apartado desde el vientre de su madre. Con el nacimiento, un nacimiento sobrenatural. Él tenía una unción sobrenatural para grandes cosas, para grandes victorias. Pero ¿cuáles fueron los errores de Sansón? Lo primero fue que al enamorarse, él ligó sus sentimientos al espíritu de Dalila. El espíritu de Dalila era una mujer filistea y Dios no quería que su pueblo se casara con personas filisteas. Ahí fue su primer error. Es un espíritu de engaño. Dalila significa mentira, significa codicia. Dalila significa seducción. ¿Saben una cosa? La seducción anula totalmente el discernimiento. Cuando una mujer nos seduce, nos engaña, viene y se nos pierde el discernimiento y empezamos a mirar para otro lado menos a Dios. Y el enemigo es sutil. Viene un jugueteo. Ay, cómo estás de lindo. Nos trae distracción. Nos hace caer en la trampa. Eso le pasó hace poco. Hablábamos con mi esposa, una persona muy cercana, que recién casado y usado por Dios, vino una Dalila y empezó a coquetearle. Y él le siguió el juego. ¿Cómo estás de linda? ¿Cómo estás de lindo? Me gusta cómo tocas. Se dejó cautivar. Y eso le pasó a Sansón. Se dejó cautivar su alma. Y podemos caer y nos damos cuenta. Y perderlo todo. Este hombre perdió la oportunidad de cumplir un propósito grande que tenía aquí en la tierra. Así que otro de sus errores de Sansón fue que él descubrió su corazón al enemigo.
No podemos contar todo. Hay cosas que son sagradas. Hay cosas que nosotros solamente las hablamos con el Señor, con nuestra pareja, los casados, o con nuestro líder, con nuestro pastor, para que nos dé un consejo, pero no a todo el mundo podemos abrirle nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado en eso. El tercer personaje que yo quiero hablarles fue un hombre guerrero, quiso ser próspero, pero puso su mirada en los objetos equivocados. Voy a hablarles de un hombre que se llama Acán. Dice la palabra en Josué 7, en Josué 7:1. Dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. El Señor les dijo a los israelitas que fueran a la guerra, pero que destruyeran absolutamente todo, que no fueran a guardar nada. Dice: pues Acán, hijo de Carmi, guardó para él su parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Ahora, después de esto, vino la derrota de los israelitas con los de Jaí. Y ellos estaban todos tristes y aburridos por lo que había sucedido. Y en el versículo 10 dice: el Señor les contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posiciones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que están en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo. Y ahí es donde nosotros que tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosas tenemos guardadas? ¿Qué anatemas podemos tener por allá guardados? El Señor no quiere que tengamos anatema porque no hay bendición. El Señor quiere que purifiquemos nuestra casa, purifiquemos nuestras vidas. Dice más adelante: diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Así que vino el castigo a Acán. Y en el versículo 20 dice: Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Escuchen esto. Vi el botín, un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Y dice: me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Le dice: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Ese fue su final. Triste. ¿Cuáles fueron los errores de Acán? Él dice: vi. Y él vio con los ojos de la carne. Nuestros ojos nos pueden llevar por otro lado, otro camino que Dios no había dicho ni había determinado para nosotros. ¿Saben? Eva vio lo que era bueno, pero prohibido. A veces vemos con nuestros ojos carnales algo que nos llama la atención, pero si no es la voluntad de Dios, dejémoslo a un lado. Tengamos cuidado con lo que miramos. El segundo error de Acán dice: mirar entre los despojos lo que quedaba del pasado. Acán empezó a buscar entre lo que quedó del basurero después de la batalla. Y de allí fue donde él sacó esos tesoros, eso que él guardó. Ojo, ¿dónde ponemos nuestra mirada? ¿En el Facebook? Es peligroso revolcar el pasado. Nosotros tenemos con mi esposa una pareja, unos conocidos, y este hombre, la historia es que este hombre está en Estados Unidos con su esposa, sus hijos, y hay una
una mujer en otro país de Centroamérica, igual casada con hijos. Y este hombre empieza a revolcar ese pasado y entra por Facebook y dice que esa es la vida de Marta. Miremos en qué anda. Ahora, ellos habían tenido una relación de jóvenes. Y él empezó a verla y cómo está de bonita, está casada, tiene hijos, ve, y empezó a escribirle, a mandarle mensajitos. Y ella al mismo tiempo le siguió la cuerda. ¡Ay, cómo está de hermoso, guapo ese José! Y empezó una conversación, un coqueteo. Llegó ese espíritu de Dalila a seducirlo. Y empezó un romance y poco a poco se fueron acercando hasta que él viajó y se vieron. Y allí comenzó una infidelidad. De tal manera que eso trajo como consecuencia una separación de las dos familias. Esta mujer toma la decisión de dejarlo todo, siendo una médica muy prestante en ese país donde ella vivía. Toma la decisión de irse para los Estados Unidos a vivir con él, con sus hijos, los hijos de él. Y empiezan a tener una relación de marido y mujer. Pero esto que acarrea problemas, inconvenientes, porque no es el diseño de Dios. Y tienen todos los problemas, sus hijos con los hijos del uno, del otro. Y esto no es lo que Dios quiere. Esta mujer, desafortunadamente, después de ser una médica prestante en su país, no es por demeritar el trabajo, pero termina trabajando, limpiando casas en los Estados Unidos. Esto no es tan chévere, esto no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces no podemos nosotros estar mirando el pasado y revolcar por allá, porque podemos caer, como le pasó a esta familia, en una infidelidad, por estar revolcando por allá la basura, el pasado. Dejemos eso quietecito allá. El tercer error de Acán, dice que él codició y tomó por codicia. Y en el mundo podemos encontrar cosas muy preciosas, pero no podemos traerlas a nuestra vida, porque aunque sean muy llamativas, pueden ser anatemas. Y hay cosas que tendremos en el tiempo de Dios. No podemos adelantarnos porque traerán aflicción a nuestra vida. No podemos tener cosas en nuestro hogar que no sean la voluntad de Dios. Tengamos cuidado qué llevamos a nuestras casas. El cuarto error de Acán, dice que él lo escondió bajo tierra. Lo que no es nuestro siempre estará en lo oculto. Lo guardaremos muy escondido, donde nadie sepa que está escondido. Lo que guardemos en secreto, ¿sabe qué va a pasar? Va a empezar a echar raíces y eso hace daño, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia, a nuestra casa. Y se convierte, ¿saben qué? En una coraza de debilidad, donde no hay santidad. Y esto me hace recordar a una pareja. Ayer hablábamos con unos amigos, salimos a almorzar con unos grandes amigos y le preguntamos por una pareja, son vecinos de ellos. La señora pinta algunos cuadros y le preguntamos, bueno, ¿qué es la vida de esta familia? Nos dice, no, desafortunadamente ellos están muy mal. Han perdido, inclusive tuvieron que vender las camionetas, están vendiendo la casa, están pasando un momento económico muy difícil. Yo le dije, ve, qué extraño y qué estará pasando. Y mi amigo me dice, no, yo creo que va a ser la infidelidad del hombre. Y yo, pero por supuesto, ahí está. Porque es que la infidelidad trae una maldición financiera, la infidelidad trae pérdida, la infidelidad trae quiebra, la infidelidad trae maldición a nuestra vida. Entonces, desafortunadamente, esas cosas que nosotros escondemos, esas cositas para guardaditas, no podemos llevarlas a nuestra casa, no podemos enterrarlas. También tengo el caso de una persona también muy cercana, yo lo he contado en algunos encuentros. Es que este hombre estaba atado a la pornografía, un hombre casado con 2 hijos, una hija y un hijo, y él estaba metido en su pornografía en su casa y hacía cosas en su casa escondidas donde nadie lo veía. Pero desafortunadamente eso de alguna manera hizo que su hija cayera en lo mismo, porque ese manto se baja, porque todo lo que hacemos a escondidas echa raíces y eso va a afectar toda nuestra casa. Su hijita terminó metida en la pornografía y eso trajo un desorden en su casa, trajo pelea,
casi se destruye este hogar. ¿Por qué? Porque no supo poner su mirada donde debía tenerla. Acán no hizo caso del consejo de nadie. Tomó la maldición y la guardó para él. Aunque él fue victorioso en Jericó, pero no heredó la tierra prometida. Y a veces nos pasa a nosotros eso. No pedimos consejo, pero la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cada vez que vayamos a tomar una decisión, pidamos consejo de personas en autoridad, de personas que sepan del proyecto que nosotros estamos haciendo, pero no nos hundamos solos. Yo cometí muchos errores porque tomaba decisiones sin consultarlo aún ni con mi esposa, sin consultarlo con Dios. Tomaba decisiones en mi carne. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir consejo y escuchar otras opiniones que nos hagan caer en cuenta de pronto en el error en que estamos. Es tan importante que nosotros nos dejemos guiar como empresarios de nuestros contadores, de nuestros abogados, para que no tomemos malas decisiones, para que hagamos las cosas correctamente, que Dios quiere que nosotros seamos personas de bien, que paguemos nuestros impuestos, que hagamos las cosas ordenadamente. Podemos estar haciendo cosas que nadie puede ver y la bendición que Dios determinó para nosotros se va a poder retrasar. La gente que no confiesa su pecado y lo oculta no tiene victoria como creyente. Ocultar no es victoria, ocultar es derrota. Eso puede traer consecuencias, hasta enfermedades. Y para terminar, ¿por qué quitamos la mirada de Jesús? Porque tenemos las prioridades equivocadas. Los afanes del mundo, las cosas materiales, eso nos llama la atención y nos desenfocamos de poner la mirada en nuestro Señor, quien es nuestra bendición, quien es nuestro proveedor, y queremos llenarnos, queremos saciarnos de cosas, pero nos olvidamos de quién nos provee esas cosas. Lo segundo es por no tomar el evangelio como un compromiso. Tal vez nos desanimamos fácilmente y vienen situaciones, desafortunadamente, por malas experiencias o porque alguna persona cristiana no fue de testimonio. Entonces decimos, es que todos los cristianos son iguales, y nos desanimamos. Decimos, no vale la pena ser cristiano. Y como que rompemos ese compromiso con el Señor y le echamos la culpa a Dios. Pero no nos dejemos desanimar, aunque veamos lo que veamos, sigamos adelante. No podemos tampoco nosotros dejarnos dominar por los obstáculos. Vamos a encontrar obstáculos en nuestro caminar, en todo lo que se opone a nuestro andar en Cristo. Entonces no podemos dejarnos vencer por los obstáculos. Dice la palabra en Proverbios 3:6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. En todo lo que hagamos o en todo lo que emprendamos, tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros, que Él nos está respaldando, que lo que estamos haciendo está dentro de su voluntad. Nada en nuestra vida puede sustituir la presencia de Dios en nuestro camino, absolutamente nada. ¿Por qué dejamos que las distracciones nos atraigan? Perdemos la visión, no sabemos para dónde ir. Y lo dice en la palabra en Colosenses 3:1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Debemos ejercitar como hijos de Dios el dominio propio. Tomemos las riendas y no nos dejemos llevar por lo que nos llama la atención. Cuidado, guardemos nuestros corazones. El enemigo siempre va a estar ahí rondándonos, hacernos caer. Nos puede mandar esa Dalila para distraernos, para atraernos, para seducirnos, pero nosotros tenemos que tener la determinación en Jesús, en tener ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra mirada tiene que ser enfocada en nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos embolatar la bendición.
Si ponemos la mirada en el Dios del cielo, vamos a recibir las bendiciones, vamos a ser personas prósperas porque Dios quiere que seamos personas bendecidas como lo fue Abraham. Dios quiere que marquemos la diferencia aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros dejemos descendencia, pero no nos dejemos embolatar por el enemigo nuestro propósito aquí en la tierra, como le pasó a estos personajes de la Biblia. Que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor.